Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Cuando me dice que se va a grabar, ¿qué le pongo? ¿Got it? Que sí. Es que, ¿qué te dice? Es que ¿got it o leave mapping? No, God, porque si le pones leave meeting, te saca. Ok. De eso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer CICBAL teatral de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. En esta ocasión tenemos como invitada a la compañera Soco Loesa, originaria de Yucatán. Ella nos va a compartir parte de su historia personal, quizás de su trayectoria profesional, no lo sabemos porque todo esto va a ser una sorpresa para todos. Y bueno, pues esta es la primera llamada, así que si gustan conversar y demás, adelante, tienen unos 2 minutos para ello. ¿Cómo estás, Soco? ¿Nerviosa? Pues algo, sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, verdad? Pues no, o sea, es bien chistoso, ¿no? Pero cuando cuentas otras historias, como que no hay tanto nervio, pero vas a contar la tuya y ya empiezas a hacerte el tren Sí, cómo no. que te Da nervios. aplasta. Sí, da nervios, da nervios. Maestro Raúl, sí, ya pueden entrar. Ya estamos aquí. Sí, no me estoy molestando. Ya sé. Soy muy de esos, ¿verdad? Está bueno, eso me cae bien. Si fueras muy de los otros, pues a lo mejor no me caerías bien. ¿Qué tal, eh? Oye, eso lo voy a tomar como un halago. Lo voy a tuitear hoy. Ya sabes que ¿Quién solo sabe? ¿Quién sabe? Esta vez, a diferencia de las sesiones de los círculos, estamos controlando la entrada en la sala, dada la función de teatro, dada la presentación que tenemos. Claro. Y eso nos va a permitir también ir controlando si entra alguien con micrófono abierto. Muy bien. Esta es la segunda llamada para comenzar. La compañera y maestra Soco Loesa es artista escénica de origen maya. Actualmente dirige el colectivo teatral Ariel Méndez del municipio de Tecó, Yucatán, y colabora en los proyectos Teatro de Municipios, Radio Yuyum y Promotoras de la Lengua Maya. Estudió la licenciatura en teatro con especialidad en dirección y la maestría en dirección escena, ambas en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAY. Lo que les acabo de leer es lo que encontré de la maestra en su cuenta de telar del proyecto de la Secretaría de Cultura Federal dentro del programa de Cultura Comunitaria. Y bien, esta es la segunda llamada. Les vamos a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. También que vayan apagando sus cámaras. Vamos a apoyar la transmisión para que no haya tanta saturación del ancho de banda. Y dijeran los compas, y poner en modo vibrador el teléfono y ponérselo en el lugar que más deseen, para que sientan rico. Entonces, maestra, ¿lista? Lista. Muy bien. Pues esta es la tercera llamada para comenzar nuestro Iqbal teatral. Comenzamos. Bueno, Soco,
Soko es de soñar mucho. A veces hay sueños que no le gusta mucho. Sobre todo, tiene un sueño muy recurrente que es que sueña que cuando regresa a su pueblo, cuando va a dirigirse a su casa, sueña que no hay nadie en el pueblo, está vacío. Entonces empieza a caminar por las calles e intenta llegar a su casa, pero se da cuenta que esas calles son diferentes o la llevan a otro sitio o de repente se ve fuera otra vez del pueblo y tiene que volver a entrar, o de repente se da cuenta que tiene que cruzar un camino oscuro y eso le da mucho miedo. Sin embargo, cuando ella llega a donde ella cree que es su casa, hay momentos en los que ella habla y nadie le contesta. Y cuando alguien le contesta, le dicen que ella no vive ahí. Inyash Wotoch, en mi primera casa. Soko tiene 48 años y ha vivido en Tecó siempre. Ella nació en una casita como esta, la de paja. Esa casita ya no existe. Poco a poco fue transformándose en una casa cuadrada con un techo de cemento. Sin embargo, nunca dejó de estar en ese sitio, en ese espacio. Y pues siempre ha recorrido esas calles del pueblo. Este es el parque principal de Tecó. Y pues siempre ha estado ahí, 48 años ya. Soko en Tecó tiene una gran familia. Sus abuelos, pueden ustedes verlo, bueno, no sé si los están viendo, a mano izquierda se encuentra la abuela Florentina, el abuelo Basilio. En la mano izquierda se encuentra el abuelo Genaro y la abuela Manuela. Los de la izquierda son papás y mamá de mi papá Miguel. Y del lado derecho, papá, mamá de mi mamá Candy. Fuimos 11 hermanos. Fuimos porque ya algunos ya no están. Y algunos ni siquiera tengo un registro de ellos. Tengo de la mano izquierda, la parte de arriba, al mayor Felipe, que ya falleció. Marta, Rita, que aún viven. En la parte de arriba se encuentra Manuel, que ya falleció. Amada, que todavía está viva. Y mis 3 hermanitos, Miguel, Josué y Santos. La chanchupa del Soko. La chanchupa del Soko le decían la china, que porque cuando nació tenía los ojitos totalmente cerrados. Eso se lo decía a su hermano mayor. Convivió mucho con su abuelo Basilio, con su abuela Florentina. Jugaba mucho a treparse a los árboles. Jugaba más lo que se decía los juegos de niños, es decir, las canicas, los trompos, el brincaburro. Casi no le gustaba jugar a la casita, pero de vez en cuando lo hacía porque tenía 2 compañeras ahí en la cuadra. Las 2 compañeras querían jugar a la casita y bueno, pues accedía de vez en cuando. Pero el problema no era jugar a la casita, el problema era que todos los demás chicos de la cuadra querían que yo sea su mamá. Así que ya se imaginarán, de mi familia real a mi familia imaginaria también fuimos muchos. Un recuerdo de acercamiento hacia las artes cuando era
Soco. En la escuela se hizo un concurso de dibujo. Lo recuerdo muy bien porque estaba yo muy emocionada de hacer un dibujo porque iba a ser de Navidad. Y bueno, pues el dibujo, pues era el clásico dibujo de Navidad que tenía su casita, sus pinitos, sus montañas llenos de nieve y el tremendo Santa Claus con sus remos y sus trineos pasando por el aire. Pero resulta que cuando resolvieron que ese dibujo iba a ser el ganador, no creyeron que yo lo hice. Y me pusieron a prueba ese día. Me hicieron dibujar una mafalda frente a todos los maestros para demostrar que yo había hecho ese dibujo, que había ganado el primer lugar. Y lo hice. Dibujé a Mafalda en ese momento. Ahora creo que Mafalda diría, la escuela te castra creativamente. Chac, 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 chac. A Soco le gusta costurar desde muy chica, porque su papá es sastre. Entonces recuerdo que yo me paraba detrás de mi papá y lo veía yo manejar la máquina, pero nunca me dejó manejarla porque estaba yo chica. Pero un día me fui a jugar en la casa de una amiga y había una máquina ahí preparada. Y yo le dije a la amiga, ¿sabes qué? Yo sé costurar. Entonces me dijo, está bien, a ver, demuéstramelo. Entonces yo me senté, agarré la máquina, di 3 puntadas y la aguja se quedó en mi dedo y se quebró. Pegué el grito, pegó el grito la amiga, vino la mamá, se molestó tanto que me llevó con mi mamá y me acusó. Entonces ella ese día me castigó muy fuerte. Sin embargo, mi papá me dijo, desde hoy te voy a enseñar a costurar. Y desde ese día me dediqué a observar con más cuidado cómo se utiliza la máquina. Shloba y Soco, la adolescente Soco. Creo que no parezco muy feliz, pero bueno, yo creo que a esa edad tampoco a muchos les gusta que les tomen fotos o algo estará pasando por ahí, pero tantos hermanitos, ella no tendría la oportunidad de tener muchas cosas. Cuando ella pedía algo, le decían que no. De hecho, cuando ella quería un vestido, la mamá le decía que no se podía. Entonces es por eso que ella decidió aprender más a costurar para poderse hacerse vestidos como a ella le gustaba. Sin embargo, Soco se hizo de muchos amigos. Estuvo en un grupo de la iglesia, estuvo un grupo de amigos que les gustaba mucho platicar sobre cuestiones pues, del pueblo. Es más, hasta Soco fue reina de carnaval. Y le empezó a gustar mucho bailar, cosa que en la escuela no hacía, porque ella, aunque ella quería bailar, los maestros nunca la elegían para eso. Sin embargo, ella se metió a un grupo de danza de ahí de su pueblo, empezó a aprender a jarana y cuando se dio cuenta, pues ya bailaba todo tipo de danzas. Y como decía el maestro, no importa si tú no puedes moverte como se imaginan que debería de moverse un bailarín, acá lo que importa es que lo disfruten
y que ustedes puedan hacerlo y lo puedan hacer porque lo quieren. Y pues yo creo que eso fue lo que me motivó más a estar en estas actividades artísticas. Soco, gracias a la máquina, gracias a la costura, pudo hacer muchas cosas que quiso en el teatro. Se sostuvo económicamente, su escuela, tanto la prepa como la licenciatura. Y por eso para mí la máquina es una herramienta muy entrañable. Y además porque creo que a través de eso también yo pude sostenerme y pude hacer muchas cosas que tal vez no hubiera hecho si no me hubiera dedicado a ello. No lo sé, tal vez. Este momento del cuadro artístico Pierrot, me gusta recordarlo como ese momento en la que una entra a un sueño diferente, a un sueño en la que puede verse de diferentes maneras como no se había visto una. Ver personas de tu comunidad, ver personas haciendo de otras personas, cantando, bailando. Eso me motivó mucho para entrar a este grupo y allí estuve durante 10 años trabajando con el cuadro artístico Pierrot, haciendo musicales, zarzuelas, comedia. Y esta obra entrañable para mí, Coix-Molchi, que es el parteaguas también de lo que yo quiero hacer en cuanto al teatro. Coix-Molchi es una obra totalmente hablada en maya, y cuando yo inicié el montaje de esta obra, yo no podía comunicarme en esa lengua. Entonces, yo decidí que tenía que aprenderlo. Y gracias a doña Lupita y a don Espiridión, pude aprender mis textos y pude hacerlo muy bien, porque así lo considero que lo hice. Pude hablar en mi lengua y pude comunicarme en esa obra. Y a partir de ese momento, en mi casa, en cualquier lugar, con cualquier persona maya hablante, le decía, háblame en maya, anen ichmaya, para que yo lo pueda aprender. Y fue así también como inicié este proceso de pensar en maya y también de poder realizar actividades en las que a mí me sintiera integrada a algo que yo sentía que antes no estaba integrada, que es a un pueblo maya. Y lo digo así porque antes yo no sabía qué era eso, que era una persona maya hablante. Pues como muchos jóvenes, pues estábamos ahí viviendo al día y sin embargo no sabíamos la gran riqueza cultural que teníamos alrededor. Tal vez también porque pues lo ignorábamos o no se nos dio a conocer como se nos debía dar a conocer en su momento. El colectivo teatral Ariel Méndez, que es el que yo dirijo en estos momentos, es en homenaje a este gran actor y mimo, Ariel Méndez, que fue mi primer maestro en la cuestión formal, ya que Kermit Garrido fue mi maestro de este acompañamiento de inicio en el teatro. Ariel, digamos que fue este otro momento. Y pues en honor a él, pues le puse nombre a este colectivo que se iba formando y que iba tocando estos temas
sobre la tradición oral, sobre la memoria, sobre el pueblo maya, sobre lo que nos tocaba como comunidad en estos momentos poder dar a conocer. Entre las obras están Corazones mayas, Loli y los pájaros que presagian la muerte, Chilcajo, que es el teatro en los municipios. Esto inicia también en un momento muy importante en mi vida, en el 2003, cuando ya totalmente inmersa en esta actividad, conozco a otros compañeros que están haciendo teatro en los municipios, en Valladolid, en Humán, en Quinchil, Oshkuskab. Y bueno, pues para mí ver y pertenecer a este colectivo también me dio todo este ánimo y sobre todo para decidirme a darme el paso que ya iba a dar, que era el entrar a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, una escuela nueva, de hecho soy de la primera generación, una escuela en la que yo entré con todos los ánimos de poder aprender las herramientas suficientes para poder regresar otra vez a Tecó y continuar mi trabajo con el grupo teatral. Y me di cuenta que tengo muy pocas imágenes de la escuela. Solamente el día de la graduación y esa fotografía de los limones, la huelga de los limones, que para mí es una obra que me enfrentó como dramaturga. Más bien hice una dramaturgia sobre Lisístrata y la pasamos a una situación social aquí en Yucatán, la huelga de los limones, que es una huelga de sexo a todos los hombres que solamente se van a hacer, bueno, se van a la política y ahí gastan su dinero y no atienden a sus familias. Entonces, para mí fue muy interesante este primer acercamiento a una dramaturgia de teatro regional, musical, o sea, con todo este formato que entre las referencias se puede tomar a Héctor Herrera Cholo, digamos que es como esta referencia, este tipo de teatro, y creo que fue muy bonito la experiencia dentro de la carrera, el poder hacer este trabajo. Y como titulación, pues me dediqué a realizar una memoria histórica del teatro en Tecó desde 1930 hasta el 2004, en donde pongo en papel todo el testimonio de las personas que habían participado y también toda la información que recabé de la historia del teatro en el municipio. Desde el inicio con el cuadro artístico Pierrot en los 30 hasta el 2004, cuando ya inicio yo con el grupo de teatro Ariel Méndez. Oshpelbejob, Jumpel Chowak Shimbal. Oshpelbejob son 3 rutas, Jumpel Chowak Shimbal, un largo viaje. Hice un viaje en el 2010 a Colombia. Fue un viaje largo, como les comentaba al principio, Soco ha vivido en Tecó durante toda su vida y si ha salido del pueblo ha sido por una semana, 15 días. Esta vez me fui por un mes. Es mucho tiempo para mí, alejarme un mes. Me fui un mes a Colombia y pasaron 3 momentos muy importantes en mi vida personal. Aunque fui a una actividad artística, fui a un laboratorio de biodrama
pero yo creo que el biodrama me alcanzó a mí en cuanto a mi vida personal, porque en ese momento, cuando me encontraba en Colombia, mi mamá cae enferma y fallece. Y yo ya no pude llegar a despedirla, ya sabes. Me quedé allí, porque también estaba lo de la huelga de Mexicana, entonces tampoco pude sacar vuelo para regresar. Antes de que falleciera la mamá, pude hablar con ella y pude soñar con ella 3 veces. Lo recuerdo muy bien porque cuando ella me habló y me dijo que no podía caminar, ese mismo día yo había sufrido un accidente y tenía un esguince en la rodilla y tampoco podía caminar. Así que me quedé en casa. Fueron 3 noches, 3 sueños en las que compartí con ella recuerdos, en las que ella me decía, regresa, tienes mucho que hacer. Y bueno, pues para mí, doña Candy, como yo le decía cariñosamente, fue también parte muy importante de mi trabajo profesional, aunque también personal. Era bastante brava la mamá, como le dicen. Al principio no le gustaba que yo hiciera teatro, me criticaba, me decía que era una, que solo perdía el tiempo, que malgastaba mi dinero. Y al final de cuentas, cuando entré a la escuela, ella me acompañaba todas las noches a terminar mis tareas para poder ya después irme a descansar. Y también actuó conmigo. También fue conmigo en una obra de teatro porque le gustaba viajar. Entonces ese fue su pretexto. Pero para mí lo importante era que ella estaba feliz. Hizo lo que quería hacer, bailó, cantó, hizo deporte en sus últimos días. Ese mismo momento, en ese mismo viaje, yo tenía, después de ese viaje, yo tenía que regresar e irme a una gira con una obra que se llama Matinat Ketch, No te entiendo. Y me habla el director para decirme que había ido a ver a mi papá y darle pésame por la muerte de mi mamá. Y me comentó que el señor con el que trabajábamos, don Espirillón Acosta, ya no podía hacer el trabajo, bueno, ya no podía actuar en la obra, que le había dicho a mi papá que si quería. Y pues mi papá le dijo que sí, que aceptaba estar en la obra de Mati Natkech. Así como se los cuento, así yo también me sentí. Digo, ¿y cómo, no? Y bueno, no era de extrañar, o sí o no, o sea, en toda esa confusión, porque también sabía que mi papá había actuado en su juventud y que le gustaba, y pues por su trabajo, por su familia lo dejó. Pero no entendía por qué él quería actuar. No fue hasta que regresé y estuvimos juntos y platicamos y lloramos y me dijo que quería estar conmigo. Que quería estar conmigo y que fuéramos a presentar la obra. Y desde ese entonces hasta ahora, don Miguel actúa en el grupo, ha hecho varias obras conmigo, es más famoso que yo, ha viajado a todos los países del mundo con el video de su cortometraje El Pip. Y eso me alegra mucho porque creo que también nos unió, de alguna manera creo que mi mamá nos hizo un regalo. No es que no tuviera una buena relación con el papá, con don Miguel, pero tampoco era una relación en la que tuviéramos tanta acercamiento como conversar, como yo lo hacía con la mamá. Y el tercer camino era Soko enfrentándose a sí misma como mujer. Me di cuenta que durante muchos años había vivido la vida de mi mamá y de mis hermanas. La violencia intrafamiliar es bien cabrona y te castra. Y yo siento que eso le pasó a Soko.
porque no fue hasta ese viaje que se dio cuenta que tenía mucho miedo. Y lo pensó muy bien. La violencia siempre va a estar ahí. Lo importante es saber enfrentarla y saber observarla muy bien para que no ocurra. Pero es muy difícil. Fueron muchos años de ver el maltrato a la mamá, a las hermanas, y pues Soko se cerró de alguna manera a todo eso, y la vida personal de mujer no se daba hasta ese mismo instante en la que se dio cuenta. Y es como esos caminos que a uno le da miedo. Yo creo que es ese camino oscuro que también me daba miedo cruzar para llegar a mi casa. Que no fue cuando lo crucé, cuando me di cuenta que podía ser Soko, decidir qué era lo que quería para mí como mujer, porque como profesional, pues digamos que ya estaba haciendo muchas cosas que me gustaban. Fue ese mismo año que conocí a una persona que dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y nunca pensé que fuera tan bonito y también que fuera a mi manera, no lo sé, pero ya llevo 11 años con esta persona y parece como si fuera el primer día, porque no lo sé, tal vez porque también yo decidí ser Soko en su instante y él es él en su instante, y pues ahí vamos. Y pues ya veremos qué otro camino me lleva. Shuaipol para mí, Cabeza Errante, es una obra entrañable también, porque es mi primer acercamiento a los temas de género y surge desde el 2010, a partir de la muerte de la mamá. Lo empiezo a generar y a ver, y también de lo que a mí me pasó, a hablar sobre todas esas cuestiones que nos castran como mujer, todas aquellas situaciones que nos metieron miedo para hacer lo que nos gusta hacer. Entonces invité a las abuelas, accedieron 5 a ser mis cómplices, doña Juanita, doña Luz, doña Elvia, doña Justina, doña Juanita, y juntas hicimos un recorrido bien bonito para crear la obra Shuaipol, Cabeza Errante. Esta obra viajó por varios municipios, se presentó en las comisarías también de Tecó, y bueno, pues está hasta en línea. Entonces, creo que para las abuelas ha sido súper importante porque ellas me dicen que fue para ellas muy necesario el tener este espacio en donde ellas pudieran volver a hacer lo que les gustaba, que era cantar, contar historias, bailar, viajar, cosas que habían dejado de hacer por una u otra razón, pero que lo estaban volviendo a hacer. En Kushtalil Balsam, que yo le pongo más bien vivir teatro, el vivir teatro pues ha sido también el compartir con muchos compañeros de diferentes lugares de la ciudad, de otros municipios, trabajar con ellos, y sobre todo he tenido este interés de trabajar proyectos en común, y sobre todo que tengan que ver con la cultura maya, con los pueblos mayas. Guerrero Mi Estudio, de José Ramón Enríquez, Zorros Chinos, Matinat Ketch, de Juan de la Rosa, Ishimakop, de Ligia Aguilar, La Pinche India, de ¿cómo se llama? Cantú, Akinchi,
Iñamita Nipisham de Paula Segel. Pues mi cultura ha sido importante desde el mismo instante en el que desperté de un sueño para entrar a otro sueño, el sueño maya, como yo le digo, pero no un sueño así como de esos sueños que no se pueden realizar, sino al contrario, sino que mi cultura la he estado fortaleciendo pues a partir del teatro, a partir de dar talleres, estoy dando talleres de lengua maya y también a través de la radio, de una radio Yuyun, realizando actividades, una programación dirigida a niños o para gente adulta que quiere trabajar con niños. Entonces, esos han sido mis 3 proyectos de vida, de mi cultura. Y bueno, pues ahí sigo trabajando con otras promotoras lingüísticas de la lengua maya y pues hasta donde alcance la energía, seguiremos trabajando para ello. En Huotoch, como les había dicho, viví 46 años y medio en la casa primera y ahora vivo aquí hace año y medio en mi Huotoch. Este es mi Huotoch, tiene 7 años y la he construido como yo quiero y ha entrado cosas que yo quiero. Está lleno de árboles. Aquí no se ven tantos, pero ahora está una selva. Me encantan los árboles, las semillas. Y pues esta casa está llena de vida. Y mi pueblo, pues sigue siendo mi pueblo. Ahí está. Esperando que vayan pasando los días y sin embargo lo veo igual, aunque a veces siempre pienso que la que no ha cambiado soy yo y el pueblo ha cambiado mucho, pero no lo quiero ver. Y bueno, pues ese es mi espacio. Ese es mi espacio, mi casa, Tushkupahta Laltalesh, donde ustedes pueden llegar en cualquier momento. Ni volan. Gracias. Hola, maestra. Muchas gracias. Y bueno, con esto cerramos la primera parte de este Tzigval teatral y vamos a la segunda en la que vamos a poder abrir nuestros micrófonos. Vamos viendo si las cámaras nos permiten también vernos y no saturar entonces el ancho de banda y entonces poder conversar con la maestra Soco sobre lo que acabamos de ver, sentir y que nos acaba de compartir. Gracias de nuevo, maestra. Y bien, pues adelante, vamos con esa parte. Y para esta parte de la conversación, si quiere, maestra, pues ya podemos dejar de compartir la pantalla. Eso estoy intentando. Ahí a donde dice ¿El de you? el share screen, te debe decir dejar de compartir, una cosa así. Esto. Ándale. Está. Es que lo tienes en inglés, maestra. Un pit. Ay, Estuviera en Mayatán, maestra, hubiera sido más fácil. ándale. Sí. Muy bien. Adelante, compañeras, compañeros. El micrófono es de ustedes, la conversación de ustedes, de ustedes, con la maestra.
¿Quién dice yo? ¿Ves, maestra? Nos dejaste mudos. Nos dejaste mudas. Buenas noches. Creo que no me oyen, ¿verdad? Les Hola, buenas escuchamos. noches. ¿Quieren que deje de grabar para que puedan platicar a gusto? No, yo creo que está levantando la mano, parece que Betty y Raúl, pero tienen el micrófono cerrado. Digo, las veo con esa intención, pues. Creo que están Sí, jugando con su micrófono. Uno lo apaga y el otro lo enciende. Betty quiere decir algo, yo también, pero primero Betty. Bueno, buenas noches a todos. Pues yo agradecer primero a la maestra Socorro pues por su presentación y por compartirnos sus vivencias, su historia, su sentir. Y bueno, quiero hacer una pregunta sobre cómo es que aprendió a hablar maya. Entonces yo me imagino que su familia maestra no hablaba el maya y pues no lo enseñó a ustedes o lo hablaban y no lo quiso enseñar. Si me puede como platicar más sobre ese tema y qué tan difícil le fue aprenderlo también, ¿no? Fíjese que yo estoy pues aprendiendo el tzotzil, pero sí me cuesta, ¿no? Me está costando, pero ahí voy intentando, pero creo que es bien bonito aprender las lenguas tradicionales, las lenguas maternas y pues yo le quiero agradecer también porque usted lo aprendió y a partir de ahí crea, ¿no? Y fomenta el seguirlo hablando, el seguir, porque la lengua es toda una forma de ver el mundo, ¿no? Y cuando se extingue una forma de hablar, se extinguen esas formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, me gustaría más que me platicara sobre este tema. Gracias. Nada, Betty, no, pues sí, lo que pasa es que fue un encontronazo cuando monté esa obra porque yo siempre había escuchado el maya, mis papás hablaban maya, mis abuelos hablaban maya, pero de hecho, curioso, a partir de mi persona y mis 3 hermanitos no nos hablaban puro español. Entonces, y al iniciar pues este montaje, pues yo decidí aprender a hablar el maya y pues tanto los 2 actores que me apoyaron y también pues llegué a mi casa y le dije a los papás y a mis hermanos pues en maya, o sea, solo maya, que me hablen. Y me empezaron a hablar y aunque yo cuatrapeado, como le dicen, entre español y maya, mal dicho y todo, pero ellos me corregían. Y fue así como que ya empecé a hablar porque lo podía entender. Y además conocí a mucha gente que tenía como libros en maya y me regalaban libros en maya y me ponía a leer. No se imagina, la primera vez que leí un libro en maya me dolió toda la quijada, porque como no tenía yo la costumbre de hablarlo, entonces el estar leyendo en maya termina así con un dolor de la quijada. Y no me preocupaba por no entenderlo, sino de buscar también la sonoridad. Y ya después empecé como que a palabras que no entendía, lo usaba. Por ejemplo, me acuerdo bien chistoso porque un día aprendí la palabra elegir, lo escuché en la tele, nunca lo había yo escuchado. Entonces se decía yeye, o sea, yeye es elige. Entonces estaban hablando de los candidatos, o sea, yeye. Entonces yo recuerdo que cada vez que llegaba a mi casa le decía, ay, no sé, voy a pensarlo bien, necesito yeye entre esta comida o esta comida, ya ni yeyik, o sea, lo tengo que elegir. Entonces utilizaba yo la palabra para que me iba acostumbrando. Y
y pues realmente no tomé taller de lengua en maya porque mis mejores maestras estaban a mi lado. O sea, los papás, los abuelos, mis hermanas. O sea, tengo una hermana con la que le decía Chen Maya, y ella me corregía, me corregía. Y también, ¿sabes qué pasa? Hay que crear una necesidad. Si no hay una necesidad para aprender un idioma, no la aprendes. Yo eso siempre lo he dicho. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con el inglés. El inglés siento que lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Pero como no tengo la necesidad de hablarlo, no lo hablo. Yo siento que cuando yo tenga la necesidad, lo voy a hablar. Porque siento que está aquí. O sea, son casi 8 años de inglés de la secundaria, la prepa, la licenciatura. Siento que está aquí en la cabeza, pero no hay la necesidad. Entonces, cuando se crea la necesidad, también ocurre este aprendizaje. Pues muchas gracias, maestra. Pues no quería hablar todo, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil fue escoger como una secuencia de cosas en tu vida para podernos explicar esta trayectoria? Este ejercicio que acabamos de ver, ¿cómo fue tu trabajo de selección de en qué desafíos te viste o cuál era tu idea para podernos, para poder hablar de ti misma para nosotros, para la red de teatro? Yo soy un shush en la cabeza. Se dice shush, un avispero. O sea, yo soy más de hablar y entonces de repente en lo visual, cuando empecé a ver los álbumes, yo tengo mis fotografías, tengo un montón, pero están así, desperdigadas. No soy como mi hermana los tiene en álbumes por años, por, por, por actividad, no lo sé, ¿no? Yo no, yo lo tengo en cajas, están ahí. Creo que más hubiera yo desperdigado todas mis fotografías y agarrar al azar casi, a ver, ¿qué me recuerda esto, no? Por ejemplo, las fotografías de infancia, no hay más que esa que estaba por ahí, en algún lugar de Sotechanzoco, ¿no? Recuerdo una donde estaba yo con mi pilito como de 1 año parada enfrente de mi casa, que era de la de Guano. Me recuerda mucho esa fotografía, pero desapareció, o sea, tal vez por los huracanes o por la lluvia, o sea, se fueron perdiendo. Entonces, la mayoría de las fotos que tengo, pues son de mi trabajo, porque también empecé a registrar mi trabajo. Entonces tengo un montón de fotografías de mi trabajo, de las puestas en escena, o sea, son un titipuchal. Entonces elegir así como que las más significativas o las que puedan dar cuenta de lo que a mí me gusta hacer, pues sí fue difícil. Sí fue difícil y pues de repente porque tengo ganas de hablar de todo, pero de contar la anécdota de cada puesta en escena, ¿no? Pero no, dije, vamos a hablar general y si hay algún interés o algo sobre alguna de las cosas que vieron, pues lo cuento. Y si no, pues ahí vamos, ¿no? Pero casi lo quería hacer hasta interactivo. Elige la foto y te cuento de qué trata. Hubiera sido muy rico, maestra, ese juego interactivo de elegir la foto y de qué va.
Mucho, mucho. Compañeras, compañeros, estamos a unos 8 minutos de ir cerrando. ¿Alguien que quisiera preguntarle algo más a la maestra? Sí, yo. Si no hay nadie más. Y después Mauricio, que tiene levantada la mano también. Adelante, maestro. Y Luz Pues, después. Soco, pues muchísimas gracias, de verdad, para mí es un gusto conocerte un poco más. Me gusta mucho cómo ha sido tu trayectoria de vida y cómo, sobre todo, eres una de las personas que el teatro en sí te adoptó, tú lo adoptaste, como sea, como lo pensemos, pero se adoptaron ambos para poder entender muchas cosas, sobre todo para ti, entender tu lengua. Y eso es lo que yo te felicito mucho porque es justo lo que hace falta, muchos sembradores como tú en todas las comunidades para que la lengua natal siga teniendo vigencia y se siga hablando entre jóvenes, adultos, en fin, esa es la labor realmente del teatro comunitario en las comunidades indígenas. Entonces, pues me va a dar mucho gusto seguir colaborando contigo en todo lo que pues se pueda y porque quiero seguir aprendiendo, ¿no? Porque finalmente eso me pasa ahora que decías, el inglés pues lo entiendo pero no lo hablo, a mí me pasa igual con el tzotzil y el celtal. Los entiendo, sé lo que están diciendo muchas veces porque es la costumbre de estar pegados a ellos, pero es muy difícil pronunciar muchas cosas, ¿no? Betty sabe un poquito más porque se ha metido más a estudiar en ese sentido. Pero pues es una cosa maravillosa poder hacer teatro indígena y escuchar sobre todo las lenguas. Te agradezco mucho que nos hayas invitado este día y que nos hayas ofrecido este regalo. Gracias. Gracias, maestro. Adelante, maestro Mauricio. Gracias. Maestra, muchas gracias por compartirnos su vida, por compartirnos esta línea de tiempo tan bonita, tan significativa y tan importante. Me llamó la atención que hablara en tercera persona y bueno, fue interesante. Quisiera saber cuál fue la motivación para eso, uno, y otro, que es una pregunta un poquito más en lo que tiene que ver con su trayectoria. ¿Qué tan difícil o complicado pudo haber sido imponerse, no sé si sea la palabra correcta, pero imponerse al tipo de teatro hegemónico al que las instituciones están acostumbradas y cómo aferrarse, cómo fue que se aferró para integrarse de una manera más genuina al tipo de teatro que usted hace? No sé si soy claro. Sí, sí, claro. Gracias. Sí, mira, yo tengo una costumbre, o sea, tal vez porque lo he escuchado, siempre hablamos de, por ejemplo, la Soco. A veces cuando me dirijo a mí, es como, es que la Soco quiso decir, o ay, la Soco siempre está haciendo, o sea, como si yo me apartara de mí y me viera de repente, me recuerdo que soy yo y me vuelvo a hablar, a llamarme a mí misma, no, yo estoy haciendo esto, y de repente se me olvida y digo la Soco. Entonces ha sido un constante en mí, en mi vida, que a veces cuando redacto, de hecho tuve muchos problemas en la escuela, en la licenciatura, porque mi modo de escribir jugaba entre la tercera y la primera. Entonces siempre me corregían y me decían, ¿por qué estás hablando así aquí y después hablas acá de esta manera? Y yo decía, concha de ese. También me dijo, bueno, después ya también me di cuenta que mi lengua no hay tanto el ten, o a veces es timbet con el cubetic, le cunubetal, o sea, lo que se hace, el que haces, tú lo haces, o quien lo haga, o sea, los tiempos.
y juego mucho con los tiempos en mi escritura, de repente estoy hablando como en futuro pasado, no sé, está raro. Pues sí tuve muchos problemas con eso, pero me medio apliqué, pero no creo que lo logre. De repente también creo que traigo un poquito de la narradora de mi abuelo, que mi abuelo platicaba de esa manera, ¿no? Es que él veía que, era él veía que estaba viniendo, ¿no? Yo decía, bueno, entonces como que se va quedando. Pero sí es algo que ya me di cuenta, que generalmente me hablo en tercera persona. Y bueno, en cuanto al trabajo, bueno, pues yo creo que cuando yo inicio este camino de querer trabajar sobre los temas, sobre todo los temas del pueblo maya, y también desde la visión de un pueblo maya contemporáneo, porque ya me había dado cuenta mucho toda esa situación del turismo, del folclorismo también, es muy peligroso, porque de repente me decían, es que quiero un espectáculo para que se muestre en tal lugar, pero yo decía, no, es que no es eso lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer un teatro para el pueblo, porque siempre que hago un montaje también lo primero que pienso es para mostrarle a la demás gente de Tecó. Y después, si hay la oportunidad, o sea, yo empiezo a gestionar, es para irme a otros municipios. Y si se puede gestionar, me voy a la ciudad. Y si se puede, me voy a otros estados, ¿no? Pero siempre estoy pensando en eso. Y creo que al día de hoy, las instituciones, o por lo menos la Secretaría de Cultura de Yucatán, sabe cuál es mi forma de trabajar y respeta ese mi trabajo y no me va a pedir otra cosa. Y yo puedo decir ahora que tengo el privilegio de decir no cuando no me convence. Puedo tener el privilegio de decir no cuando un proyecto no me parece, ¿no? Y creo que siempre lo tuve, la verdad. Me peleaba con todas esas cosas, porque decía, bueno, pues no voy a hacer algo que no me guste, ¿no? Que no quiera. No creo que sea eso. No creo que sea justo ni para mí ni para la gente que trabaja para mí, sobre todo por eso, por la gente, que ellos sean respetados sobre todo, respetados en su trabajo, por lo que hacen, desde cómo lo hacen y cómo lo hacen. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Luz y luego la maestra Sandra. Sí, gracias. Buenas noches, maestra. Pues a mí me agradó mucho el que nos haya compartido pues parte de su linaje, también esta cuestión de pues de la lengua maya, ¿no? Yo no tengo nada cercano a mi linaje, estoy en esa búsqueda, en esa investigación personal, ¿no? Y ¿qué más? Es que tengo muchas preguntas en la cabeza que pues me gustaría hacerle, ¿no? Pero lo que más me gustaría saber si es posible que me lo platicara en este momento. Algo que me llamó mucho la atención es ese proceso de investigación que hizo acerca de la obra Lisístrata con la huelga de los limones. Me gustaría saber cómo es que hizo ese proceso de investigación, cómo lo asemejó, cómo estuvo bueno, porque me pareció muy interesante. Gracias. Sí, gracias, Luz. Este trabajo fue parte de un ejercicio escénico creo que del cuarto semestre de la licenciatura. Entonces se daba teatro regional o teatro yucateco. Y entonces, pues Tomás Ceballos, que es un gran maestro, director y dramaturgo de teatro regional aquí en Yucatán, él nos dio la materia y entre
entre ver montar una obra ya hecha o hacer una, pues nos sugirió a mí y una compañera y a mí que pudiéramos escribir una obra. Dice, no, vamos a hacer este ejercicio de que ustedes escriban una obra. Y como estaban, y creo que de hecho creo que estábamos a punto de cuestiones electorales también, entonces decía, vamos a buscar una obra que tenga que ver o que pueda hablar sobre las problemáticas que tenemos en Yucatán en cuanto al alcoholismo, ¿no? Y pues empezamos a revisar textos y de repente nos llegó a nuestras manos estos textos pues esos textos griegos, entre ellos pues estaba Lisístrata, había otros más, pero nos llama mucho la atención a mi compañera y a mí este texto de Lisístrata cuando lo leímos y nos dio mucha gracia al principio porque decíamos una huelga de sexo, o sea, esto acá en Yucatán, ¿te imaginas? Le digo, aquí todos que todavía hay esta cuestión de no hablar sobre el sexo en Yucatán, o sea, muy conservadores y todo esto. Y bueno, pues ya con el maestro Tomás Ceballos, pues él nos fue guiando y nos fue asesorando para hacer esta adaptación de Lisístrata. Para mí el mayor reto fue no caer en cómo crear un texto en la que pudiera haber un equilibrio entre las miradas femeninas y masculinas también. Recuerda que en la historia pues hay toda esta cuestión del levantamiento de las mujeres porque están hartas de toda esta cuestión de los hombres que solo piensan en la guerra, que solo quieren hacer guerra y ahí se van todo el dinero y pues la mayoría pues que eran las mujeres, eso es más, podríamos hasta irnos a otros temas, pero aquí en Yucatán hay un grave problema que es el alcoholismo y también en todas estas campañas políticas que se hacen aquí, que los hombres se pierden allá. O sea, hay su pleito, sus conflictos, tiene que pagar su cuota para estar allá dentro del partido, si quiere ser parte del ayuntamiento. O sea, hay una serie de situaciones que ocurren, ¿no? Y para nosotras, pues, y también pasarlo a nuestro lenguaje. De hecho, hay una escena muy bonita que es en donde yo también hablo en maya, en donde hablo sobre esto de decir, bueno, nosotras como mujeres no podemos quedarnos sentadas esperando a que se resuelvan las cosas, sino que tenemos que hacer algún tipo de acción, ¿no? Y bueno, pues la huelga de los limones, pues es un juego en donde la idea era poner un limón, pero un limón de aquí del país, un limón chiquito entre las rodillas y apretarlo muy fuerte para que cuando el marido venga, pues no pueda tener el privilegio, ¿no? De estar con nosotras. Entonces, era la acción, pero en realidad el trasfondo era eso, ¿no? Como también llegar a la comunicación con los varones, de decir, bueno, de hecho hay una parte donde nos dicen que nosotros no podemos manejar el dinero si somos las que más sabemos de manejar los gastos, ¿no? ¿Y por qué no vamos a manejar también la tesorería municipal? Y toman el palacio, la tesorería municipal, y hasta que ya se decide que se va a ir a elecciones democráticas en las cuales un matrimonio, que han sido como que la pareja ideal de comunicación, pues ellos son los candidatos, ¿no? Para gobernar el Estado. Entonces, digamos que y pues se canta, se baila, o sea, es como de hecho está en YouTube, les voy a pasar los links, los estuve buscando últimamente porque están por fragmentos, y vi que estaban por ahí, entonces, pues fue una experiencia muy bonita, sobre todo para mí, mi primer acercamiento a una dramaturgia de ese estilo, que generalmente no había hecho teatro regional, o sea, yucateco. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Sandra. Gracias, Sebastián.
Ay, maestra, pues agradecerle mucho porque siento que el tener esta charla, digamos, esta escucha entre nosotros, fortalece cosas internas, ¿no? Cosas de nuestros pensamientos, cosas de nuestro presente, de nuestro pasado, y de repente como que augura una luz diferente, ¿no? El estarnos conociendo así. Entonces, pues primero agradecerle que nos comparta tan dulcemente, además, mientras la escuchaba me parecía que estaba escuchando un canto como de cuna, ¿no? Estaba escuchando el maya que es tan precioso. Sentía eso como si nos estuviera cantando en lugar de contando las cosas, ¿no? Y es muy lindo encontrar en su vida, en la narración de su vida, encontrarse también una misma, ¿no? En esas narraciones, decir como, ay, yo también he sentido eso, yo también he vivido desde ese lugar, o yo también he apreciado las cosas desde esa mirada, ¿no? Y es muy bello porque siento que en el momento en el que estamos viviendo, tan de soledad, ¿no? Tan lejano del otro, encontrarnos en un espacio virtual, en un espacio donde no nos podemos tocar, que como teatreros pues es nuestro campo de trabajo, digamos, ¿no? Tocar, a sentir al otro, es muy grato saber que están ahí los otros, ¿no? Y que están además desde lugares muy profundos, como todo esto que nos acaba de compartir. Y me encanta que hable, o sea, digo, me encanta porque también fortalece otras necesidades en mí sobre la violencia, que también es algo que hemos hablado en la red de mujeres, ¿no? Sobre cómo hay que hablar de la violencia. O sea, hay que hacerla evidente porque el sistema nos hace creer que es evidente que hay violencia y que está siendo tratada de algún modo, y en realidad, si nosotras mismas no la hablamos, no va a poder sanarse nunca esa herida. Entonces, también agradecer eso, ¿no? Que hable desde la sensatez más profunda, desde la verdad más profunda, y que se nos revele también de esa manera. Es lo que siento que estoy disfrutando mucho, que estamos, no he tenido la oportunidad, pero ya quiero tenerla, ¿no? De mostrarnos a los otros que conocemos desde este ámbito, de esta organización diferente, desde nuestros puntos de vista sobre cómo vivimos el teatro, mostrarnos desde otro lugar. Y eso siento que nos fortalece también, nos hace poder ponernos en los zapatos del otro y traer al otro hacia nosotros y abrazarlo de una manera diferente. Entonces, pues agradecerle mucho. En realidad no, o sea, lo que me quedan más que dudas es un montón de ganas de escribirle y empezar a trabajar con usted, porque justo acá hace ya 2 años monté una adaptación del Popol Vuh, que es una historia que me ha perseguido por muchos años de mi vida, ¿no? O sea, la he como montado desde diferentes lugares, con diferentes personas, y este último acercamiento que tuve, yo decía, qué cosa más preciosa, ¿no? Es este libro, este legado de los ancestros, esta manera de hablar de dónde viene el ser humano, cómo es que nace, ¿no? Y escucharla hablar en maya, justo en esta parte, en este proceso que vamos a empezar a reactivar, pues porque vamos a empezar a remontarlo así, yo decía, híjole, no quiero que alguien hable maya en esta obra, ¿no? Entonces, pues es eso, más bien que lo que me deja es como un ganchito de sabiduría, ¿no? De decir, ya sé por dónde va el camino. Entonces, pues eso, agradecerle mucho y agradecer a Sebastián por convocarnos a hacer este encuentro. Me encuentro muy feliz. Muchas gracias, maestra. Claro que sí, Sandra, estamos comunicadas. Hay muchas cosas que sacar al Popol Vuh. Historias muy, muy padres. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeres, maestra Socorro Loesa. Gracias de nuevo por su generosidad, por su entrañabilidad, por esa búsqueda en este chapuzón en su archivo fotográfico
más, más toda la raíz, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues con esto estaremos terminando. Nos vemos en nuestro siguiente CICBAL teatral el próximo 13 de septiembre para conversar con nuestra invitada, la maestra Andrea Arenas de Pacpaqui, Títeres Pacpaqui. Y entonces, pues con eso terminamos. Muchas gracias, que tengan una hermosa noche. Y nada, hasta luego. Buenas noches, gracias, abrazos. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Buenas maestra. noches. Gracias. Un abrazo. Dios.